¿Te crees de verdad que yo no tendrá el valor? Marido preguntó, ¿por qué ya no me quieres? La esposa se rió y dijo, yo también tengo un amante. La copa de vino tinto temblaba ligeramente en la mano de Renata Salcedo mientras observaba a su marido sonreír de esa manera. Esa maldita manera que ella no había visto en años. Mauricio Rivas sostenía su teléfono bajo la mesa del restaurante El Mirador Azul, con los ojos brillando como si acabara de recibir el mensaje más importante de su vida. La mujer conocía esa mirada. Era la misma que él tenía cuando se enamoraron, cuando le escribía poemas terribles a medianoche, cuando la esperaba en la puerta de su departamento con flores robadas del jardín de su madre. Pero ahora esa mirada no era para ella. Mauricio se disculpó con una sonrisa perfectamente ensayada. Mencionó algo sobre una llamada urgente del despacho y se alejó entre las mesas del restaurante más exclusivo de Monterrey. Renata lo vio caminar hacia el balcón exterior y en ese instante preciso, mientras el mesero rellenaba su copa sin que ella lo pidiera, la mujer comprendió una verdad devastadora y al mismo tiempo liberadora. Su marido estaba enamorado de otra persona. Y lo más extraño de todo era que ella no sentía celos, sentía alivio. Pero para entender cómo Renata Salcedo había llegado a ese momento de claridad brutal en medio de un restaurante de lujo, era necesario regresar al inicio de ese día. Un día que había comenzado exactamente igual que los últimos 3.650 días de su vida. El despertador sonó a las 6 de la mañana en la cobertura vista del sol. Renata abrió los ojos y encontró el techo blanco impecable que conocía de memoria. A su lado, Mauricio ya no estaba. El hombre se había levantado temprano, como siempre, para ir al gimnasio antes de su jornada en el despacho de abogados más prestigioso de Monterrey. La mujer se quedó unos minutos mirando el espacio vacío en la cama, preguntándose cuándo había sido la última vez que despertaron abrazados. No lo recordaba. Tal vez nunca lo habían hecho. Se levantó con los movimientos automáticos de una rutina perfeccionada durante 10 años de matrimonio. Pantuflas de seda color marfil, bata de algodón egipcio, cabello recogido en un moño improvisado. Caminó por el pasillo de mármol italiano hacia la cocina, donde la cafetera de última generación ya estaba programada para preparar el café exactamente como a Mauricio le gustaba, fuerte, sin azúcar, con una pizca de canela que él insistía en que hacía toda la diferencia. Renata preparó el desayuno mientras la ciudad despertaba al otro lado de los ventanales. Monterrey se extendía ante ella como un mapa de oportunidades que nunca había explorado. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido, fruta picada en cubos perfectos. Todo dispuesto en la mesa del comedor con la precisión de un restaurante de 5 estrellas. Mauricio llegaría en exactamente 15 minutos, se ducharía en 12 y bajaría esperando encontrar todo listo. Y ella siempre cumplía. Mientras esperaba, la mujer caminó hacia su estudio. Era una habitación espaciosa con ventanales que daban hacia las montañas, llena de luz natural que alguna vez había sido su inspiración. Pero ahora, los lienzos apilados contra las paredes acumulaban polvo. Había 20, tal vez 30 pinturas sin terminar. Paisajes a medio hacer, retratos con rostros incompletos, abstracciones que nunca encontraron su forma final. Renata tocó uno de los marcos con la punta de los dedos y sintió la textura del polvo acumulado. 6 meses sin pintar, o tal vez más. Ya no llevaba la cuenta. Escuchó la puerta del baño cerrarse en el piso de arriba. Mauricio había llegado. La mujer cerró la puerta de su estudio y regresó al comedor, donde la esposa perfecta esperaba con una sonrisa ensayada. El hombre bajó las escaleras con su traje gris oscuro impecable, el cabello todavía húmedo peinado hacia atrás y esa colonia cara que Renata le había regalado en su último aniversario. Mauricio Rivas Calderón era un hombre atractivo, de eso no había duda.
Alto, de complexión atlética mantenida con disciplina militar, con esa mandíbula cuadrada que las revistas de sociales adoraban fotografiar. A sus 41 años, el abogado estaba en la cima de su carrera y lo sabía. «Buenos días», dijo él sin levantar la vista de su teléfono. Renata respondió con el mismo saludo automático. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa, como dos extraños compartiendo un espacio en una sala de espera. Mauricio revisaba correos mientras comía, haciendo ocasionales comentarios sobre casos importantes, clientes difíciles, socios incompetentes. Renata asentía en los momentos apropiados, hacía las preguntas correctas, fingía interés en un mundo que le resultaba completamente ajeno. «¿Y tú qué vas a hacer hoy?», preguntó él casi al final del desayuno, como si acabara de recordar que ella también existía. La mujer había aprendido a odiar esa pregunta, no porque fuera intrusiva, sino porque revelaba lo poco que él sabía de su vida. Renata ya no tenía respuestas interesantes. Iría al gimnasio, tal vez almorzaría con alguna de las esposas de los socios de Mauricio, supervisaría el trabajo de la muchacha que limpiaba la cobertura y por la noche asistiría a la cena que él había organizado en el Mirador Azul. «Varias cosas», respondió ella con una sonrisa vaga. Mauricio asintió sin escuchar realmente. Se levantó, le dio un beso en la frente que se sintió más como un trámite administrativo que como un gesto de afecto, y salió de la cobertura con su portafolio de piel italiana bajo el brazo. El silencio que siguió era siempre lo peor. Renata se quedó sentada en la mesa, mirando los platos a medio terminar, las servilletas dobladas con cuidado, la perfección vacía de su vida. Se levantó despacio y comenzó a recoger, pero a medio camino hacia la cocina se detuvo. Dejó todo sobre la barra y caminó nuevamente hacia su estudio. La mujer se sentó en el pequeño sofá frente a los lienzos abandonados y cerró los ojos. Intentó recordar quién había sido antes de convertirse en la señora Rivas. Renata Salcedo Ibáñez había sido una artista prometedora. Estudiante de Bellas Artes con honores, galerista junior en una de las mejores galerías de Monterrey, pintora con 2 exposiciones colectivas exitosas antes de cumplir los 25. Había tenido sueños enormes: exponer en galerías internacionales, viajar por Europa estudiando a los maestros, crear obras que hicieran sentir algo a las personas. Pero entonces conoció a Mauricio en una inauguración de arte. Él era un abogado joven y ambicioso que coleccionaba arte como quien colecciona trofeos. La cortejó con la misma intensidad con la que litigaba casos imposibles. Y Renata, cansada de la incertidumbre económica del mundo artístico, había elegido la seguridad. Al principio había sido bueno. Mauricio la apoyaba, asistía a exposiciones con ella, compraba obras de artistas emergentes, pero poco a poco las prioridades cambiaron. El despacho creció, los casos se volvieron más demandantes, las cenas sociales se multiplicaron. Y Renata, sin darse cuenta, comenzó a transformarse en lo que su marido necesitaba: la esposa perfecta que sabía cuándo hablar y cuándo callar, que organizaba cenas impecables, que lucía impecable en las fotografías de sociedad, que nunca causaba problemas, ni tenía ambiciones que pudieran opacarlas de él. La mujer abrió los ojos y miró su reflejo en el cristal de uno de los marcos. No reconocía a la persona que le devolvía la mirada. ¿Cuándo había dejado de ser Renata Salcedo para convertirse simplemente en la esposa de Mauricio Rivas? El día transcurrió con la misma monotonía predecible. Gimnasio a las 10, donde Renata corría en la caminadora sin ir a ningún lado. Almuerzo a la 1 con Patricia Montalvo, esposa del socio principal del despacho, quien habló durante 2 horas sobre la remodelación de su casa de campo sin preguntarle una sola vez cómo estaba ella. Regreso a la cobertura a las 4, donde la muchacha ya había terminado de limpiar y todo brillaba con esa perfección estéril que caracterizaba su vida.
Renata se preparó para la cena con el mismo cuidado con el que un soldado se prepara para la batalla. Se duchó, se secó el cabello con la secadora profesional que Mauricio había insistido en comprar, se maquilló con precisión estudiada. Eligió un vestido negro de corte elegante, discreto pero costoso. El tipo de vestido que decía, soy la esposa exitosa de un hombre exitoso, sin gritar. Se puso los aretes de perlas que habían sido de su abuela, el único objeto de su vida anterior que todavía usaba. Y finalmente el anel de plata con piedra turquesa que su abuela le había regalado en su cumpleaños 18, cuando todavía creía que conquistaría el mundo con sus pinturas. Mauricio llegó a las 8, se cambió rápidamente y salieron hacia el Mirador Azul. El restaurante estaba en la zona más exclusiva de Monterrey, con una vista panorámica de la ciudad que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Era el tipo de lugar donde los poderosos cerraban negocios mientras fingían disfrutar de langosta al ajillo. La cena comenzó como todas, conversación superficial sobre el día de Mauricio, anécdotas del despacho, comentarios sobre otros comensales. Renata desempeñaba su papel a la perfección, sonriendo en los momentos apropiados, haciendo preguntas inteligentes que lo hacían lucir bien. Pero entonces sucedió. Mauricio recibió un mensaje. La mujer lo notó porque el hombre, que normalmente ignoraba su teléfono durante las cenas importantes, lo revisó inmediatamente. Y entonces apareció esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que ella no había visto en años. Los ojos de Mauricio se iluminaron de una forma que Renata reconoció dolorosamente. Era la mirada de un hombre enamorado. El abogado escribió una respuesta rápida, intentando disimular, pero sus dedos se movían con urgencia. Luego llegó otro mensaje y otro más. Mauricio se disculpó, mencionó algo sobre un asunto urgente del despacho y se alejó hacia el balcón con el teléfono pegado al oído. Renata se quedó sola en la mesa, con su copa de vino a medio terminar y una claridad devastadora. Su marido estaba teniendo una aventura. Las señales habían estado ahí durante meses, pero ella había elegido no verlas. Las llegadas tardías, las excusas elaboradas, las duchas inmediatas al llegar a casa, el disminuido interés en cualquier tipo de intimidad con ella. Todo tenía sentido ahora. Lo extraño era que Renata no sentía el dolor punzante de la traición. No sentía ganas de gritar o llorar o hacer una escena. En cambio, sintió algo completamente inesperado: alivio. Si Mauricio había encontrado a alguien más, si había alguien más que podía llenar el espacio emocional que ella había dejado vacío, entonces tal vez ella también podía liberarse. Tal vez este era el empujón que necesitaba para dejar de fingir. Mauricio regresó 20 minutos después con una sonrisa de disculpa que no llegaba a sus ojos. Mencionó algo sobre un cliente difícil y cambió de tema rápidamente. Renata no preguntó. No había necesidad. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. El resto de la cena transcurrió en una especie de bruma. Ordenaron postre que ninguno de los dos comió. Mauricio pagó con su tarjeta negra y regresaron a la cobertura en un silencio que ya no era cómodo, sino revelador. Esa noche, mientras Mauricio dormía plácidamente en su lado de la cama, Renata se levantó y caminó hacia su estudio. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa para procesar lo que había descubierto. Comenzó a organizar los lienzos abandonados, clasificándolos por tamaño, por tema, por nivel de incompletitud. Y entonces, en una caja vieja guardada en el closet del estudio, encontró un álbum de fotografías. Eran imágenes de su juventud, de sus años en la universidad, cuando todavía era Renata Salcedo la artista y no la señora Rivas la esposa decorativa. Pasó las páginas lentamente, reconociendo a la mujer joven de cabello largo y risa fácil que alguna vez fue. Y entonces, en una página amarillenta, encontró una fotografía que detuvo su respiración. Era ella y Lucas Moreira en el jardín de esculturas de la universidad.
Ambos tenían 22 años, estaban cubiertos de pintura porque acababan de terminar un mural colectivo y se miraban con esa intensidad que solo tienen las personas que se entienden sin palabras. Lucas había sido su primer amor, su compañero de sueños artísticos, el hombre que veía el mundo a través de una lente de cámara y encontraba belleza en los lugares más inesperados. Renata tocó la fotografía con cuidado, como si pudiera romperse. Recordó cómo Lucas la hacía reír, cómo discutían durante horas sobre teoría del color y composición, cómo hacían el amor en su diminuto departamento de estudiante, rodeados de lienzos y negativos fotográficos. Pero Lucas era inestable, soñador, sin ambiciones financieras. Y cuando Renata conoció a Mauricio, con su seguridad económica y sus planes estructurados, había elegido la estabilidad sobre la pasión. Lucas se había ido a trabajar como fotógrafo documental, viajando por el mundo capturando historias de personas olvidadas, y ella se había quedado, construyendo una vida perfecta que ahora se revelaba como una prisión de lujo. La mujer cerró el álbum y lo abrazó contra su pecho. Por primera vez en 10 años, Renata Salcedo lloró. No lloraba por Mauricio ni por su matrimonio fallido. Lloraba por ella misma, por la artista que había enterrado, por los sueños que había sacrificado en el altar de la aprobación social, por todos los lienzos que nunca terminó y todas las decisiones que la habían llevado a este momento de desoladora claridad. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a despertar. Una chispa pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. Si Mauricio había encontrado a alguien más, si él ya había empezado a construir una vida paralela, entonces tal vez ella también podía hacerlo. No una aventura vengativa, sino algo más profundo. Recuperar a la persona que había sido antes de convertirse en la señora Rivas. Renata miró por la ventana del estudio hacia la ciudad iluminada de Monterrey. En algún lugar ahí afuera estaba la mujer que había sido, esperando ser encontrada. Y por primera vez en años, la artista silenciada dentro de ella comenzó a gritar. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Renata comenzó a investigar discretamente, no con la intención de confrontar, sino de entender. Encontró recibos de hotel en los bolsillos del traje de Mauricio, mensajes borrados pero recuperables en su laptop compartida, excusas cada vez más elaboradas sobre reuniones nocturnas con clientes. Y finalmente, un nombre, Camila Duarte, 29 años, pasante del despacho. La confirmación llegó una tarde cuando Renata visitó inesperadamente a Mauricio en su oficina. La secretaria mencionó que el licenciado estaba en una reunión importante con la licenciada Duarte, y cuando Renata preguntó discretamente sobre ella, la mujer describió a una joven brillante, ambiciosa, que había llegado al despacho 6 meses atrás y rápidamente se había convertido en la protegida personal de Mauricio. 6 meses. Exactamente el tiempo que Renata llevaba sin pintar. Pero en lugar de destruirse con esta información, la mujer comenzó a hacer preguntas diferentes. ¿Cuándo había dejado de importarle la opinión de Mauricio? ¿Cuándo había cambiado sus sueños por su seguridad? ¿Cuándo había aceptado ser invisible en su propio matrimonio? ¿Cuándo había construido ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, la prisión en la que ahora vivía? Y la respuesta era simple y devastadora. Ella misma había construido su propia jaula. Mauricio no la había obligado a abandonar su arte. Ella había elegido hacerlo. Él no le había pedido que se convirtiera en una esposa decorativa. Ella había aceptado el papel. Y ahora, al enfrentar la infidelidad de su marido, Renata Salcedo finalmente comprendió que la traición más grande no había sido la de él, sino la que ella había cometido contra sí misma. Nos encantaría saber desde dónde están viendo esta historia. Desde la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o tal vez desde otro país. Déjenos su comentario aquí abajo, nos encanta leerlos y saber que nuestras historias llegan a todos ustedes. Y si se están preguntando qué hará Renata ahora que descubrió la verdad,
No se pierdan el siguiente capítulo, porque la vida de esta mujer está a punto de cambiar para siempre. La invitación llegó 3 días después de aquella cena en el Mirador Azul. Un sobre color crema con el logotipo del Club de Campo Los Encinos, impreso en letras doradas que gritaban exclusividad. Mauricio lo dejó sobre la mesa del desayuno mientras revisaba su teléfono, como si fuera un simple recordatorio de supermercado y no la celebración más importante de su carrera profesional. «Gané el caso Monterrey Steel», anunció sin levantar la vista. «La cena es el viernes. Confirmé tu asistencia». Renata tomó la invitación entre sus dedos y leyó los detalles. Cena de gala, código de vestimenta formal, 150 invitados. Lo más selecto de la sociedad regiomontana estaría ahí para celebrar la victoria legal que había salvado millones de pesos a una corporación minera. El tipo de evento donde Mauricio brillaba y ella desaparecía entre las sombras de su éxito. La mujer asintió sin decir nada. No tenía sentido protestar. Estas cenas no eran opcionales. Eran parte del contrato no escrito de ser la esposa de Mauricio Rivas Calderón. Aparecer, sonreír, hacer contactos útiles y sobre todo lucir impecable junto a un hombre que cada día le resultaba más extraño. El viernes llegó con esa rapidez cruel que tienen los días que una preferiría evitar. Renata se preparó con el cuidado mecánico de quien se viste para un velorio. Eligió un vestido azul marino de corte clásico, discreto pero elegante. El tipo de prenda que no llamaba la atención, pero tampoco desentonaba. Se maquilló con precisión. Se peinó el cabello negro en ondas suaves que caían sobre sus hombros y se colocó los aretes de diamantes que Mauricio le había regalado en su 5º aniversario. Todo era perfecto, todo era falso. El Club de Campo Los Encinos era exactamente el tipo de lugar que Renata había aprendido a detestar durante su matrimonio. Jardines inmaculados, salones con candelabros de cristal, meseros que se movían con la silenciosa eficiencia de fantasmas bien entrenados. Todo diseñado para que los ricos se sintieran importantes mientras celebraban victorias que generalmente significaban derrotas para otros. Mauricio la tomó del brazo al entrar, no con afecto, sino con posesión. La guió entre las mesas, saludando a socios, clientes, jueces. Renata activó su modo automático, sonrisa perfecta, apretones de mano firmes, comentarios superficiales sobre el clima y la decoración. Nadie preguntaba qué pensaba ella realmente. Nadie esperaba que tuviera opiniones propias. La cena comenzó con los discursos predecibles. El socio principal del despacho habló sobre la excelencia legal de Mauricio, sobre su dedicación incansable, sobre cómo había trabajado días y noches para asegurar esta victoria. Renata escuchaba las palabras y traducía su verdadero significado. Días y noches que no había pasado en casa, llamadas urgentes que interrumpían cualquier intento de conversación, una obsesión profesional que no dejaba espacio para nada más o para nadie más. Mauricio se levantó para recibir el reconocimiento entre aplausos entusiastas. Se veía radiante bajo las luces del salón, con esa sonrisa de triunfador que había perfeccionado durante años. Agradeció a su equipo, mencionó a varios colaboradores por nombre, y entonces dijo algo que hizo que el corazón de Renata se detuviera por un segundo. Quiero agradecer especialmente a la licenciada Camila Duarte, quien trabajó incansablemente en la investigación de este caso. Sin su dedicación, esta victoria no habría sido posible. Los aplausos continuaron. Mauricio señaló hacia una de las mesas del frente y Renata siguió su mirada. Ahí estaba ella, Camila Duarte. La mujer la reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto en persona. Cabello castaño claro, peinado en un chongo elegante, rostro joven con maquillaje profesional, vestido negro que marcaba una figura atlética, bonita, pero no extraordinariamente hermosa.
El tipo de mujer que en otros contextos pasaría desapercibida, pero que aquí, bajo el reconocimiento de Mauricio, brillaba con una luz especial. Camila se levantó para recibir el aplauso, sonrojada pero sonriente. Y entonces Renata lo vio. Un collar dorado simple, delicado, con un pequeño dije en forma de infinito. La mujer sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada sobre la cabeza. Conocía ese collar. Lo tenía guardado en su joyero, en la cobertura, entre piezas que ya no usaba. Mauricio se lo había regalado en su tercer aniversario, envuelto en papel dorado con un moño plateado. Le había dicho que representaba su amor infinito, y ahora la misma pieza, el mismo diseño genérico probablemente comprado en la misma joyería, colgaba del cuello de su amante. El resto de la cena transcurrió en una especie de niebla espesa. Renata comió sin probar la comida, bebió vino sin sentir el sabor, sonrió sin sentir alegría. Mauricio estaba en su elemento, moviéndose entre las mesas, recibiendo felicitaciones, posando para fotografías que aparecerían en las páginas de sociales de los periódicos locales. Y ocasionalmente, cuando creía que nadie lo notaba, sus ojos buscaban a Camila entre la multitud. La joven se acercó a su mesa en algún momento de la noche. «Licenciado Rivas, felicidades nuevamente», dijo con una voz suave que intentaba sonar profesional, pero revelaba nerviosismo. Mauricio se levantó para saludarla, y entonces, como si acabara de recordar que su esposa existía, hizo las presentaciones. «Camila, ella es mi esposa Renata. Renata, la licenciada Duarte, una de nuestras mejores colaboradoras». Las dos mujeres se miraron por un momento que pareció eterno. Camila extendió la mano con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Renata la estrechó, sintiendo el contacto frío de sus dedos. «Mucho gusto, señora Rivas. He escuchado mucho sobre usted. La mentira era tan obvia que casi resultaba ofensiva». Renata sabía perfectamente que Mauricio nunca hablaba de ella en el trabajo. Probablemente Camila ni siquiera sabía que la esposa del licenciado había sido artista, que tenía sueños propios, que existía más allá del rol de acompañante elegante. Igualmente, respondió Renata con una calma que no sentía. Su mirada cayó nuevamente sobre el collar dorado. ¡Qué bonito collar! Camila se llevó instintivamente la mano al cuello, tocando el dije con un gesto que revelaba demasiado. Era un gesto de posesión, de orgullo, de significado secreto. «Gracias. Fue un regalo especial». Mauricio se aclaró la garganta incómodo y cambió de tema rápidamente. Camila se despidió después de algunos minutos de conversación forzada sobre el caso legal, pero antes de irse, lanzó una última mirada a Mauricio. Una mirada que Renata interceptó y decodificó inmediatamente. No era solo admiración profesional ni simple atracción física. Era amor, o al menos lo que una mujer de 29 años cree que es el amor cuando se involucra con un hombre casado que le promete mundos que nunca podrá entregarle. El viaje de regreso a la cobertura fue silencioso. Mauricio conducía su BMW negro por las calles iluminadas de Monterrey, revisando ocasionalmente su teléfono en los semáforos. Renata miraba por la ventana sin ver realmente nada. Su mente reproducía una y otra vez la imagen de Camila tocando ese collar, ese símbolo de un amor infinito que aparentemente podía duplicarse y entregarse a diferentes mujeres sin perder su significado. Al llegar a la cobertura, Mauricio mencionó algo sobre estar cansado y fue directo a la habitación. Renata se quedó en la sala unos minutos, sosteniendo su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Luego caminó despacio hacia su estudio, cerró la puerta con llave y finalmente permitió que todo lo que había contenido durante horas explotara. Se desmoronó en el piso junto a sus lienzos abandonados y lloró como no lo había hecho en años. Pero estas lágrimas eran diferentes a las de días anteriores. No lloraba por Mauricio ni por la infidelidad. Lloraba por ella misma, por cada decisión que la había llevado a este momento.
por cada vez que había elegido quedarse callada, por cada sueño que había sacrificado en nombre de una estabilidad que resultó ser tan frágil como el papel. Lloraba por la artista que había sido, por los cuadros que nunca pintó, por las exposiciones que nunca tuvo, por la mujer que pudo haber sido y nunca fue. Se quedó ahí, en el piso de su estudio, rodeada de evidencia de su propia rendición, hasta que el llanto se convirtió en respiraciones entrecortadas y luego en un silencio exhausto. Afuera, la ciudad seguía viva con sus luces y su ruido constante, pero adentro, en ese espacio que alguna vez fue su refugio creativo, Renata Salcedo sintió que algo dentro de ella se había roto definitivamente. Se levantó del piso cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana. Se lavó la cara en el pequeño baño adjunto al estudio, evitando mirarse al espejo porque no quería ver el desastre que se había convertido. Se sentó en el sofá y, sin pensarlo mucho, tomó su teléfono. Sus dedos se movieron casi por voluntad propia, abriendo Instagram, buscando un nombre que no había escrito en años: Lucas Moreira. El perfil apareció inmediatamente. Fotografías increíbles de lugares remotos, rostros de personas olvidadas, paisajes que contaban historias sin palabras. Lucas seguía siendo el mismo artista comprometido con capturar la verdad del mundo. Su biografía decía simplemente: fotógrafo documental, buscando historias que merecen ser contadas. La última publicación era de 3 días atrás. Una fotografía de la ciudad de Monterrey tomada desde las montañas al amanecer, con un pie de foto que decía: de vuelta en casa después de 5 años, algunas ciudades nunca dejan de llamarte. Renata sintió algo moverse en su pecho. Lucas estaba en Monterrey. Después de años viajando por el mundo documentando conflictos, migraciones, comunidades olvidadas, había regresado a la ciudad donde ambos habían soñado juntos. La mujer se quedó mirando la fotografía durante largos minutos, debatiendo internamente. Finalmente, con manos temblorosas, escribió un mensaje privado. «Hola Lucas, vi que regresaste a Monterrey. Me da gusto saber que estás bien, Renata». Envió el mensaje antes de poder arrepentirse y dejó el teléfono a un lado. No esperaba respuesta, especialmente a las 3 de la mañana. Pero para su sorpresa, apenas 5 minutos después, el teléfono vibró. Lucas había respondido: «Renata Salcedo, no esperaba saber de ti, pero me alegra enormemente. ¿Cómo has estado todos estos años? El sábado inauguro una exposición de mi trabajo en la Galería Luz del Norte. Me encantaría que vinieras si tienes tiempo. Creo que tenemos mucho de qué hablar». La mujer leyó el mensaje 3 veces. Una invitación simple, sin presión, sin expectativas claras. Pero detrás de esas palabras había años de historia compartida, de amor no resuelto, de caminos que se habían separado y ahora, tal vez, podrían volver a cruzarse. Renata escribió una respuesta: «Ahí estaré. Gracias por la invitación». Y agregó, casi como pensamiento final: «Yo también creo que tenemos mucho de qué hablar». Los días hasta el sábado pasaron con una lentitud tortuosa. Renata se movía por la cobertura como un fantasma, cumpliendo con sus rutinas, pero con la mente en otro lugar. Mauricio apenas notó el cambio, demasiado ocupado con su victoria legal, y Renata sospechaba con Camila. El hombre llegaba cada vez más tarde, con excusas cada vez más elaboradas. El sábado por la tarde, Renata se preparó para la inauguración con un cuidado diferente al habitual. No se vistió para impresionar a la sociedad regiomontana ni para cumplir con expectativas ajenas. Se vistió para ella misma, para la mujer que había sido antes de convertirse en la señora Rivas. Eligió un vestido negro simple, sin adornos innecesarios, con un corte que favorecía su figura sin gritar por atención. Se dejó el cabello suelto, algo que rara vez hacía porque Mauricio prefería que lo llevara recogido, y se puso el anel de plata con piedra turquesa de su abuela, esa pieza que siempre le recordaba quién era realmente. Mauricio estaba en el despacho como casi todos los sábados ahora.
Renata le envió un mensaje diciendo que saldría con amigas, una mentira tan común en su matrimonio que ya ni siquiera generaba preguntas. Él respondió con un simple «Ok, que te diviertas». La Galería Luz del Norte estaba en el barrio antiguo, lejos de los círculos elegantes donde Renata pasaba sus días. Era un espacio pequeño pero lleno de carácter, con paredes de ladrillo expuesto y una iluminación cuidadosamente diseñada para resaltar cada fotografía. Cuando Renata entró, el lugar ya estaba lleno de personas, artistas, estudiantes, críticos, gente que realmente apreciaba el arte y no solo lo coleccionaba como símbolo de estatus. Y ahí, en el centro de la galería, explicando una de sus fotografías a un grupo de jóvenes, estaba Lucas Moreira. El hombre había cambiado físicamente, eso era inevitable después de tantos años. Su cabello tenía algunas canas prematuras, su rostro mostraba líneas de expresión que antes no existían, y había una profundidad en sus ojos que venía de haber visto demasiado del mundo. Pero su esencia permanecía intacta, esa forma de mirar con atención total, esa manera de hablar con las manos cuando se apasionaba por un tema, esa presencia que hacía que las personas se sintieran realmente escuchadas. Lucas la vio casi inmediatamente, como si hubiera estado esperándola. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y por un momento todo lo demás desapareció. Él se disculpó con el grupo que lo rodeaba y caminó hacia ella con esa sonrisa que Renata recordaba de sus noches de universidad, cuando se quedaban hasta el amanecer discutiendo sobre arte y vida. «Renata Salcedo», dijo él cuando llegó frente a ella. Su voz era más grave que antes, curtida por años de experiencias. «Te ves exactamente como te recordaba». La mujer se rió suavemente, sabiendo que era mentira. «No me veo nada como antes, Lucas». Él negó con la cabeza. «Tal vez no físicamente, pero tus ojos siguen siendo los mismos, siguen buscando verdad». Se abrazaron con la torpeza de dos personas que alguna vez fueron íntimas, pero ahora son casi extraños. Sin embargo, en ese abrazo breve, Renata sintió algo que no había sentido en años, la sensación de ser vista. No como la esposa de alguien importante, no como una figura decorativa, sino como Renata, la artista, la mujer, la persona completa. Lucas la guió a través de la exposición, explicando cada fotografía con esa pasión característica que nunca había perdido. Había imágenes de refugiados sirios cruzando fronteras, de familias mexicanas separadas por políticas migratorias, de comunidades indígenas resistiendo el despojo de sus tierras. Cada fotografía contaba una historia de dolor, pero también de dignidad, de pérdida, pero también de resistencia. El trabajo de Lucas no buscaba la belleza fácil, sino la verdad difícil. Renata se detuvo frente a una fotografía en particular. Una mujer mayor sentada en las ruinas de lo que alguna vez fue su casa, sosteniendo un retrato familiar. La imagen era devastadora en su simplicidad, en la forma en que capturaba la pérdida sin dramatizarla. «Es hermosa», murmuró Renata. Lucas asintió. «Esa mujer perdió todo en un desalojo forzado en Guatemala, pero cuando le pedí que posara, lo único que quiso sostener fue esa fotografía de su familia. Me enseñó que lo único que realmente nos pertenece son las personas que amamos y las memorias que guardamos». Hablaron durante horas. La galería se fue vaciando lentamente. Los invitados se despidieron y eventualmente solo quedaron ellos dos sentados en un banco frente a las fotografías. Lucas le contó sobre sus viajes, sobre las historias que había documentado, sobre los momentos en que pensó en rendirse, pero algo lo empujaba a continuar. Y Renata, por primera vez en años, habló honestamente sobre su vida. Le contó sobre su matrimonio vacío, sobre los sueños abandonados, sobre los lienzos sin terminar que llenaban su estudio como recordatorios de una vida no vivida. Lucas la escuchó sin interrumpir, sin juzgar,
con esa atención total que siempre lo había caracterizado. Cuando ella terminó, él guardó silencio por un momento antes de hablar. ¿Sabes qué aprendí en todos estos años viajando?, preguntó finalmente. Que el mayor acto de resistencia no es luchar contra el mundo, sino elegirse a uno mismo. Vi personas que lo habían perdido todo excepto su dignidad, y esa dignidad venía de una decisión simple: no traicionarse a sí mismos. Renata sintió las palabras calar profundo en su pecho. Renata, todavía hay tiempo, continuó Lucas. El arte no se muere, solo espera. Tus pinturas siguen ahí, esperando que regreses a ellas, y tú sigues ahí, debajo de todos los roles que has interpretado. Solo necesitas decidir si vas a seguir viviendo la vida que otros esperan de ti, o si vas a vivir la tuya propia. Esa noche, al regresar a la cobertura, Renata no se fue directo a dormir. Entró a su estudio, encendió todas las luces y por primera vez en meses, preparó su paleta de colores. No sabía qué iba a pintar, no tenía un plan claro. Solo sabía que necesitaba crear algo, lo que fuera, para recordarse a sí misma que todavía podía hacerlo. Comenzó con trazos simples, exploratorios. Sus manos recordaban los movimientos, aunque su mente los había olvidado. Los colores se mezclaban en el lienzo sin forma definida, pero había algo ahí, algo que quería emerger. Pintó hasta que el amanecer iluminó su estudio, hasta que sus brazos dolieron por el esfuerzo, hasta que finalmente dio un paso atrás y miró lo que había creado. No era su mejor trabajo, ni siquiera era un trabajo completo, pero era suyo, y eso era suficiente por ahora. Los encuentros con Lucas se volvieron regulares después de esa noche. Se veían en galerías, en cafés del barrio antiguo, en lugares que Mauricio nunca frecuentaría porque no tenían el estatus suficiente. No era una aventura romántica, al menos no todavía. Era algo más profundo y más peligroso. Era un despertar. Lucas la estaba ayudando a recordar quién era, y ese recordatorio era más íntimo que cualquier contacto físico. Renata comenzó a pintar regularmente. Sus lienzos se llenaban de colores más vivos, de trazos más decididos, y con cada pincelada, la mujer sentía cómo la máscara que había usado durante 10 años comenzaba a agrietarse, revelando finalmente el rostro verdadero que había estado escondido todo ese tiempo. Las primeras señales de alerta llegaron un martes por la noche. Mauricio regresó a la cobertura alrededor de las 11, esperando encontrar a Renata dormida o tal vez leyendo en la cama como hacía habitualmente cuando él llegaba tarde. Pero la cama estaba vacía. La luz del estudio de su esposa brillaba bajo la puerta cerrada y desde el pasillo se escuchaba música. No la música clásica suave que ella solía poner de fondo, sino jazz viejo, de esos discos que había comprado en sus años de universidad y que llevaban años guardados. Mauricio se quedó parado frente a la puerta del estudio con la corbata aflojada y el portafolio todavía en la mano. Algo en la escena lo inquietaba de una forma que no podía definir. Tocó suavemente. «Renata, ¿estás despierta?» La pregunta era absurda considerando la música y las luces, pero no supo qué más decir. La música bajó de volumen y la puerta se abrió. Renata estaba frente a él, con una camisa vieja manchada de pintura, el cabello recogido en un chongo desordenado, y las manos llenas de colores. Pero no era eso lo que descolocó a Mauricio, era su expresión. Había algo en sus ojos que no había visto en años. Vida. «Sí, estoy despierta», respondió ella con naturalidad. «Estoy pintando. ¿Necesitas algo?» El hombre miró por encima de su hombro hacia el interior del estudio. Vio lienzos nuevos apoyados contra las paredes, algunos terminados, otros en proceso, colores vivos que saltaban desde las telas, composiciones atrevidas que no tenían nada que ver con las obras suaves y decorativas que Renata solía hacer. «¿Desde cuándo estás pintando otra vez?», preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y algo parecido al disgusto. «Desde hace unas semanas»,
respondió ella. Retomé el hábito. Mauricio asintió lentamente. Deberías dormir. Mañana tenemos la cena con los Domínguez, ¿recuerdas? Renata lo miró directamente a los ojos con una serenidad que lo incomodó. Cancelé esa cena. Le dije a Patricia que no podría ir. El hombre sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Cancelaste? Renata, esa cena es importante para el despacho. Los Domínguez son clientes potenciales. Ella se encogió de hombros. Entonces, ve tú. Yo tengo otros planes. Antes de que Mauricio pudiera responder, Renata cerró la puerta del estudio suavemente pero con firmeza. El hombre se quedó parado en el pasillo, procesando lo que acababa de suceder. Su esposa no solo había cancelado un compromiso social importante sin consultarlo, sino que lo había hecho con una indiferencia total hacia las consecuencias. Y lo peor de todo, parecía genuinamente feliz. Los días siguientes confirmaron un patrón que Mauricio no podía ignorar. Renata ya no esperaba despierta cuando él llegaba tarde del despacho. No preguntaba dónde había estado ni con quién. No mostraba el más mínimo interés en sus casos legales ni en los dramas del despacho que antes escuchaba pacientemente. Cuando él hablaba, ella asentía distraída mientras revisaba su teléfono o leía un libro sobre técnicas de pintura abstracta. Y lo más perturbador, salía constantemente. Exposiciones de arte, galerías, cafés en el barrio antiguo que Mauricio consideraba demasiado bohemios para su estatus. Cuando él preguntaba con quién iba, Renata respondía vagamente, con amigos del medio artístico. Una tarde, Mauricio decidió revisar el teléfono de su esposa. No era algo que hubiera hecho antes, porque nunca había tenido motivos para desconfiar, pero la situación lo estaba volviendo paranoico. Encontró el celular de Renata en la cocina mientras ella estaba en la ducha. Lo desbloqueó con la contraseña que ella nunca había cambiado y abrió sus mensajes. Había conversaciones con personas que él no conocía, artistas, galeristas, estudiantes de arte. Pero había un chat en particular que captó su atención: Lucas Moreira. Mauricio leyó los mensajes con una sensación creciente de incomodidad. No eran mensajes románticos explícitos, pero había una intimidad en la forma en que se hablaban que resultaba más perturbadora que cualquier declaración de amor. Compartían fotografías de obras de arte, debatían sobre técnicas, se citaban en lugares que claramente frecuentaban juntos. En uno de los mensajes más recientes, Lucas había escrito: «Gracias por acompañarme hoy. Hacía años que no me sentía tan comprendido». Y Renata había respondido: «Yo también. Olvidé lo que se sentía ser vista». El hombre cerró el teléfono con manos temblorosas y lo dejó exactamente donde lo había encontrado. Su mente trabajaba a toda velocidad, construyendo teorías, buscando explicaciones. ¿Quién era ese Lucas? ¿Desde cuándo Renata lo conocía? ¿Qué tan lejos había llegado esa relación? Las preguntas lo consumían, pero algo lo detenía de confrontarla directamente. Tal vez porque sabía que él no tenía autoridad moral para reclamar nada. Tal vez porque tenía miedo de las respuestas. Esa noche, Mauricio salió temprano del despacho, cancelando su cita habitual con Camila. La joven había protestado por mensaje, diciendo que necesitaba verlo, que extrañaba sus encuentros, pero por primera vez en meses, Mauricio sintió que tenía algo más urgente que atender. Llegó a la cobertura alrededor de las 7 y encontró a Renata en su estudio, como todas las noches ahora. Esta vez no tocó, simplemente abrió la puerta. Renata estaba frente a un lienzo grande, trabajando en lo que parecía ser un autorretrato abstracto. Usaba trazos amplios y decididos, colores que iban del azul profundo al naranja vibrante. Había algo violento pero hermoso en la obra, como si estuviera desgarrando algo para dejar salir lo que estaba debajo. Cuando escuchó la puerta abrirse, se giró con el pincel todavía en la mano. No pareció sorprendida ni molesta, solo curiosa. «Necesitamos hablar», dijo Mauricio con un tono que intentaba sonar autoritario, pero salió más bien suplicante.
Renata dejó el pincel en un vaso con agua sucia y se limpió las manos en un trapo. Claro, ¿de qué quieres hablar? El hombre entró al estudio y cerró la puerta detrás de él. Has estado diferente últimamente, distante, ausente. Ya no pareces interesada en nada de lo que tiene que ver conmigo o con nuestra vida. Renata se apoyó contra su mesa de trabajo y cruzó los brazos. Tienes razón, he estado diferente. Mauricio sintió un nudo en el estómago. La confirmación era peor que la sospecha. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Ella lo miró durante un largo momento antes de responder. Creo que la pregunta correcta es, ¿qué no cambió? Mauricio, llevamos años viviendo como compañeros de departamento cordiales. Compartimos espacio, pero no vida. Tú tienes tu mundo y yo tengo el mío. O más bien, tú tenías tu mundo y yo no tenía nada. Las palabras golpearon al hombre con más fuerza de la que esperaba. Eso no es cierto. Tenemos una vida juntos. Esta cobertura, nuestros amigos, nuestra posición social. Renata soltó una risa corta y amarga. Nuestra posición social. Mauricio, esa es tu posición social. Yo solo soy la señora Rivas que aparece en las fotografías. Tus amigos son socios de tu despacho y sus esposas. Este departamento lo elegiste tú. Todo en nuestra vida lo decidiste tú, y yo simplemente acepté porque era más fácil que pelear. El hombre sintió la ira comenzar a burbujear en su pecho. Nunca te obligué a nada. Tú elegiste esta vida tanto como yo. Renata asintió lentamente. Tienes razón, yo la elegí, y fue la peor decisión que he tomado. El silencio que siguió fue denso y cargado. Mauricio buscaba las palabras correctas, algo que pudiera decir para recuperar el control de la situación. Pero antes de que pudiera hablar, Renata continuó. Pero ya no elijo esto, ya no elijo ser invisible, ya no elijo vivir en función de lo que tú necesitas o de lo que la sociedad espera. Empecé a pintar otra vez, empecé a salir con gente que me importa. Empecé a recordar quién era antes de convertirme en tu esposa. Y sabes que descubrí, Mauricio, descubrí que me gusta mucho más esa persona de la que me gusta ser ahora. Mauricio sintió el pánico comenzar a reemplazar la ira. Esta conversación se estaba saliendo de control de maneras que no había anticipado. ¿Hay alguien más?, preguntó abruptamente. La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensarla. Renata lo miró con una expresión que no pudo descifrar. ¿Eso importa? Sí, importa, respondió él con voz elevada. Soy tu esposo. Tengo derecho a saber si estás viéndote con alguien más. La risa de Renata fue inesperada y desarmante. No fue una risa cruel ni sarcástica, sino liberadora, como si algo que había estado contenido durante años finalmente encontrara salida. ¿Tú tienes derecho a saber? ¿Tú, Mauricio, el mismo hombre que llega a las 11 de la noche oliendo a perfume de mujer? ¿El que cancela cenas en casa por reuniones urgentes que siempre involucran a la licenciada Duarte? ¿El que le regala a su amante el mismo collar que me regaló a mí en nuestro aniversario? El mundo se detuvo. Mauricio sintió como si alguien hubiera presionado pausa en su vida. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Los ojos de Renata brillaban, no con lágrimas, sino con una claridad feroz. Ella había sabido todo este tiempo. Renata, comenzó él, pero ella levantó una mano para detenerlo. No quiero tus explicaciones ni tus excusas. Sé de Camila desde hace meses. Vi los mensajes, los recibos, las llamadas a deshoras. Vi el collar en su cuello esa noche en Los Encinos. Vi cómo la miras cuando crees que nadie se da cuenta. Lo sé todo, Mauricio, y honestamente, ya no me importa. El hombre se dejó caer en el sofá del estudio, sintiendo las piernas débiles. Si lo sabías, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me confrontaste? Renata se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada. Porque darme cuenta de tu infidelidad me hizo darme cuenta de algo mucho más importante, que yo tampoco te quiero, que probablemente nunca te quise de la forma en que una esposa debería querer a su esposo. Te elegí por seguridad, por estabilidad, por miedo a la incertidumbre de la vida artística,
pero nunca te elegí por amor. Así que cuando confirmé que tú habías encontrado a alguien más, mi primera reacción no fue dolor, fue alivio. Las palabras eran como golpes físicos. Mauricio intentó procesar lo que estaba escuchando. Entonces, ¿qué? ¿Vas a pedirme el divorcio? Renata se giró hacia él. Eventualmente, sí, pero primero necesito recuperarme. Necesito volver a ser Renata Salcedo antes de poder dejar de ser la señora Rivas. El hombre sintió su ego masculino herido transformarse en algo más peligroso. Miedo. Miedo de perder, de quedar como el abandonado, de que la narrativa escapara de su control. ¿Y ese Lucas? Preguntó con un tono acusatorio. ¿También es parte de tu recuperación? Renata sonrió suavemente. Lucas es un viejo amigo, alguien que me conoció cuando todavía era yo misma, alguien que me recuerda que el arte no es un pasatiempo, sino una forma de vida. Y sí, paso tiempo con él, mucho tiempo. ¿Te estás acostando con él? La pregunta salió cargada de veneno. Renata lo miró directamente sin titubear. ¿Sabes qué es lo irónico, Mauricio? Que ni siquiera he tocado a Lucas, ni un beso, ni siquiera hemos hablado de esa posibilidad, pero lo que tengo con él es 1000 veces más íntimo que cualquier cosa que tú y yo hayamos compartido en años, porque él me ve, me escucha, valora mi arte y mis ideas. Le importo como persona, no como accesorio. El hombre se levantó bruscamente del sofá. Esto es ridículo. No voy a permitir que arruines mi reputación por una crisis existencial de mediana edad. Si quieres pintar, pinta. Si quieres tener amigas artistas, tenlas. Pero no voy a permitir que me avergüences públicamente. Renata cruzó los brazos, sin inmutarse. Ya no tienes autoridad para permitir o no permitir nada en mi vida. Y en cuanto a las crisis, creo que deberías preocuparte más por la tuya. Eres un hombre de 41 años que está teniendo una aventura con una mujer 12 años menor, porque necesitas sentirte importante. ¿Quién está en crisis realmente? Mauricio sintió la ira estallar. Dio 2 pasos hacia Renata con los puños cerrados, no con intención de golpearla, pero sí de intimidarla. Fue un movimiento instintivo, desesperado, el último recurso de un hombre que estaba perdiendo poder. Pero Renata no retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba, mirándolo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. ¿Vas a pegarme?, preguntó ella con voz suave. ¿Es ahí donde hemos llegado? Mauricio se detuvo, horrorizado consigo mismo. Retrocedió, respirando pesadamente. «Nunca te pegaría», dijo con voz rota. «Lo sé», respondió Renata, «porque en el fondo no eres un hombre violento. Solo eres un hombre asustado que está viendo cómo su mundo perfectamente controlado se desmorona». El hombre se dejó caer nuevamente en el sofá, esta vez con la cabeza entre las manos. «¿Por qué ya no me quieres?», preguntó finalmente, y su voz sonaba pequeña, vulnerable, completamente diferente al tono autoritario con el que había entrado al estudio. Era una pregunta genuina, nacida del miedo y la confusión más que del orgullo herido. Renata lo miró durante un largo momento. Había algo casi compasivo en su expresión ahora, como si estuviera viendo a un niño perdido en lugar de al hombre con el que había compartido 10 años de su vida. «Porque dejé de quererme a mí misma primero, Mauricio, y cuando alguien se pierde a sí mismo, no puede querer realmente a nadie más, solo puede fingir, y estoy cansada de fingir». El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Mauricio levantó la cabeza. «Si terminas conmigo, voy a asegurarme de que todos en Monterrey sepan que me fuiste infiel. Arruinaré tu reputación, te quitaré todo». Renata asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa amenaza. «Puedes intentarlo. Pero aquí está la diferencia entre tú y yo. A mí ya no me importa lo que piense la gente. Prefiero la verdad incómoda a la mentira cómoda. Así que adelante, cuéntale a quien quieras. Yo haré lo mismo». Y entonces, con una calma devastadora, Renata dijo las palabras que cambiarían todo. «Yo también tengo un amante. Técnicamente es mentira porque Lucas y yo no hemos cruzado esa línea,
pero para efectos de tu narrativa social, digamos que sí. Digamos que mientras tú estabas con Camila en hoteles de lujo, yo estaba con Lucas redescubriendo quién soy. ¿Cómo crees que suene esa versión de la historia? Mauricio sintió el mundo girando fuera de control. Su plan de controlador, el relato, de presentarse como la víctima, se desmoronaba ante sus ojos. Si ambos admitían infidelidad, la narrativa social se volvía mucho más complicada. Ya no era el esposo traicionado, sino parte de un matrimonio fallido mutuamente. Y eso, en los círculos de Monterrey donde se movía, era casi peor. «No puedes hacerme esto», murmuró él. Renata caminó hacia la puerta del estudio y la abrió, una clara invitación para que se fuera. «No te estoy haciendo nada, Mauricio. Solo dejé de hacerme cosas a mí misma. No fue venganza, fue supervivencia. Mientras tú buscabas sentirte importante con una mujer más joven, yo encontré a alguien que me recuerda quién soy realmente. La diferencia es que yo no estoy jugando. Realmente estoy cambiando». Mauricio se levantó del sofá tambaleándose ligeramente, como si hubiera bebido demasiado, aunque estaba completamente sobrio. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo junto a Renata. «Esto no ha terminado», dijo sin convicción. Ella lo miró con algo parecido a la lástima. «Para mí, sí, hace tiempo». El hombre salió del estudio sintiendo que acababa de perder el caso más importante de su vida. Y lo peor era que no había argumento legal que pudiera salvarlo de esta derrota. Se dirigió a la habitación principal, tomó algunas cosas y salió de la cobertura sin decir una palabra más. Condujo sin rumbo fijo durante horas, procesando todo lo que había sucedido. Eventualmente, terminó frente al departamento de Camila. Tocó el timbre después de medianoche. La joven abrió la puerta sorprendida, con una bata de seda y el cabello suelto. «Mauricio, ¿qué haces aquí?» Él entró sin esperar invitación y se dejó caer en el sofá de la sala. «Renata sabe todo». Camila palideció. «¿Le dijiste?» «No, ella ya lo sabía, desde hace meses, y tiene un amante también, o eso dice». «Ya no sé qué creer». Camila se sentó junto a él, tomando su mano con una intimidad que ahora se sentía diferente, menos excitante, más desesperada. «¿Qué vas a hacer?» Mauricio se rió amargamente. «No lo sé. Ella quiere el divorcio. Dice que ya no me quiere, que nunca me quiso realmente». La joven guardó silencio por un momento antes de preguntar suavemente. «¿Y tú la quieres a ella?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Mauricio intentó encontrar una respuesta honesta, pero se dio cuenta de que no la tenía. ¿Qué era el amor realmente? Era el deseo de poseer. Era la comodidad de la rutina. Era el miedo a quedarse solo. «No lo sé», admitió finalmente. «Creo que estoy más asustado de perder el control que de perderla a ella». Camila retiró su mano lentamente, y en ese gesto Mauricio vio algo que lo aterrorizó. Decepción. La joven se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. «Sabes, cuando empezamos esto pensé que era amor. Pensé que éramos almas gemelas, atrapadas en circunstancias difíciles. Pero ahora me doy cuenta de que yo solo era una forma de sentirte joven otra vez, de sentirte importante, y tú eras mi forma de sentirme especial, elegida por encima de alguien más». Mauricio la miraba sin saber qué decir. Camila se giró hacia él con lágrimas en los ojos. «Creo que deberías irte, y creo que ambos necesitamos repensar qué estamos haciendo. Porque si tu esposa tiene razón y esto solo es una crisis, entonces hemos lastimado a mucha gente para nada». El hombre salió del departamento de Camila sintiéndose más vacío que nunca. Condujo a un hotel porque no podía regresar a la cobertura. Se registró en una suite impersonal y se quedó despierto toda la noche mirando el techo, repitiendo mentalmente la pregunta de Renata: «¿Por qué ya no me quieres?». Y por primera vez en su vida, Mauricio Rivas Calderón no tenía respuesta. Peor aún, se dio cuenta de que tal vez nunca la había tenido. Los días siguientes fueron un torbellino de confrontaciones y decisiones difíciles.
Renata contrató a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. No pidió nada extravagante, solo su libertad y un acuerdo equitativo. Mauricio intentó usar su influencia para complicar las cosas, pero descubrió que su esposa había sido más inteligente de lo que pensaba. Había documentado todo, guardado pruebas, consultado con expertos. Estaba preparada. La noticia del divorcio se filtró rápidamente en los círculos sociales de Monterrey. Los rumores volaban, que ella había sido infiel, que él tenía una amante, que ambos estaban en crisis. Renata descubrió que no le importaba tanto como había temido. Algunas amistades la juzgaron, pero otras la sorprendieron con su apoyo, y las que la juzgaron se dio cuenta nunca habían sido realmente sus amigas. Mauricio, por otro lado, descubrió que su reputación de hombre exitoso y controlado se estaba desmoronando. En el despacho circulaban rumores sobre su relación con Camila, rumores que él no podía desmentir sin mentir. La joven eventualmente renunció, incapaz de soportar las miradas y los comentarios susurrados. Se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos del escándalo. Renata comenzó terapia con la doctora Isabel Ocampo, una mujer de 45 años con cabello gris elegante y una presencia serena que inspiraba confianza. En las sesiones, la protagonista finalmente confrontó años de represión emocional, de haberse anulado por mantener las apariencias, de haber traicionado sus propios sueños por la ilusión de seguridad. En una sesión particularmente difícil, la doctora Ocampo le preguntó: ¿qué le dirías a la Renata de hace 10 años si pudieras? La mujer pensó durante largo rato antes de responder con lágrimas en los ojos. Le diría que el miedo es mentiroso, que la seguridad que crees que estás ganando en realidad es una prisión y que la única persona que puede salvarte eres tú misma. Lucas se mantuvo presente durante todo el proceso, pero no como un salvador ni como un reemplazo de Mauricio. Era simplemente un compañero, alguien que la acompañaba en exposiciones, que escuchaba sus miedos sin juzgar, que le recordaba que el arte podía ser tanto refugio como renacimiento. No se apresuraron hacia una relación romántica porque ambos entendían que Renata necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma antes de poder entregarse a alguien más. Una noche, sentados en un café del barrio antiguo, tomando té y compartiendo un pedazo de pay de limón, Lucas le preguntó: ¿tienes miedo del futuro? Renata consideró la pregunta honestamente. Sí, respondió, pero ya no es el tipo de miedo que me paraliza. Es el tipo de miedo que me recuerda que estoy viva, que estoy tomando riesgos, que finalmente estoy eligiendo vivir mi vida y no la de alguien más. Lucas sonrió, tomando su mano sobre la mesa. Ese es el mejor tipo de miedo que existe. Y por primera vez en una década, Renata Salcedo sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Los trámites legales del divorcio tomaron 4 meses completos. 4 meses de reuniones con abogados, de firmas en documentos que disolvían una década de matrimonio, de negociaciones sobre bienes materiales que al final resultaban tan vacíos como la relación misma. El abogado de Renata, el licenciado Arturo Mendoza, era un hombre de 60 años, con décadas de experiencia en casos de divorcio de la alta sociedad regiomontana. Había visto de todo: peleas por mansiones, batallas por cuentas bancarias, guerras por custodia de mascotas, pero le confesó a Renata en una de sus reuniones que nunca había visto a alguien tan poco interesado en vengarse económicamente. «No quiero su dinero», le explicó ella mientras revisaban el inventario de bienes compartidos. «Solo quiero salir limpia de esto». Mendoza la miró por encima de sus lentes de lectura. «Señora Salcedo, usted tiene derecho a la mitad de todo. La cobertura, las inversiones, incluso parte de las ganancias del despacho». Renata negó con la cabeza.
Me quedo con lo que traje al matrimonio y lo que construí durante él, mis pinturas, mis libros, mi estudio. El resto puede quedárselo. Lo único que quiero es mi apellido de soltera de vuelta y mi libertad. Mauricio, por su parte, intentó complicar las cosas al principio. Hizo que sus abogados del despacho revisaran cada cláusula, buscaran tecnicismos legales, retrasaran firmas. Pero eventualmente hasta él tuvo que admitir la derrota. Renata no estaba peleando por cosas materiales y eso lo dejaba sin munición legal. Firmó los papeles un viernes por la tarde en las oficinas de Rivas Partners, rodeado de socios que evitaban mirarlo directamente. La noticia de su aventura con Camila había circulado por todo el despacho. Y aunque nadie decía nada abiertamente, el ambiente había cambiado. Ya no era el abogado estrella admirado por todos. Era el hombre que había arruinado su matrimonio por una empleada veinteañera. Mientras Mauricio firmaba documentos en su oficina con vista al Cerro de la Silla, Renata estaba a kilómetros de distancia, parada frente a un edificio antiguo en el barrio antiguo. Era un departamento en el segundo piso de una construcción restaurada del siglo XIX. No tenía la amplitud de la cobertura vista del sol, ni los acabados de lujo que Mauricio consideraba indispensables. Pero tenía algo que la cobertura nunca tuvo: alma. El espacio constaba de 2 habitaciones, una cocina pequeña pero funcional, un baño con azulejos de Talavera originales y, sobre todo, ventanas enormes que dejaban entrar luz natural desde el amanecer hasta el atardecer. Las paredes eran de ladrillo expuesto en algunas áreas, pintadas de blanco en otras. Los techos altos con vigas de madera le daban un aire bohemio que Renata había olvidado que existía. Parada en medio de la sala vacía, con el contrato de renta en una mano y las llaves en la otra, la mujer sintió algo que no había sentido en 10 años: pertenencia. La mudanza fue sencilla porque Renata no se llevó mucho de la cobertura. Ropa, libros, sus materiales de arte, algunos muebles básicos que compró en mercados de segunda mano. Dejó atrás todo lo que olía a la vida que había tenido con Mauricio: los vestidos de diseñador que usaba para eventos sociales, los zapatos incómodos pero elegantes, la vajilla de porcelana fina que nunca le gustó realmente. Lucas la ayudó con la mudanza, junto con 2 amigos artistas que Renata había reencontrado en las últimas semanas. Entre los 4 llevaron cajas por las escaleras, armaron una cama de segunda mano que crujía pero era cómoda y colgaron cortinas de tela ligera en las ventanas. Cuando terminaron, ya entrada la noche, ordenaron pizza de un local del barrio y comieron sentados en el piso de la sala porque Renata todavía no tenía mesa de comedor. Alguien puso música desde su teléfono, una playlist de rock alternativo mexicano. La conversación fluyó entre risas y anécdotas, y Renata se dio cuenta de algo fundamental. Esta era la primera vez en años que se sentía genuinamente feliz en su propia casa. La habitación más pequeña del departamento se convirtió en su estudio. Renata la pintó de blanco puro para maximizar la luz natural. Instaló un caballete frente a la ventana que daba a la calle adoquinada. Organizó sus pinturas, pinceles y lienzos con un sistema que tenía sentido solo para ella. Colgó en las paredes algunas de sus obras antiguas de la universidad, recordatorios de quien había sido antes de perderse. Y en el centro del espacio colocó una silla vieja de madera que había encontrado en un mercado de pulgas. Era su trono creativo, el lugar desde donde gobernaría su nuevo reino artístico. Las primeras semanas en el departamento fueron de ajuste. Renata aprendió los ritmos del barrio: el vendedor de tamales que pasaba a las 7 de la mañana, la panadería en la esquina que horneaba conchas frescas al mediodía, el bar de jazz que tenía música en vivo los jueves. Aprendió a cocinar comidas sencillas porque ya no tenía quien lo hiciera por ella, y descubrió que disfrutaba el proceso.
Había algo meditativo en picar verduras, en esperar que el arroz se cocinara, en preparar café en una cafetera italiana heredada de su abuela. Las sesiones con la doctora Ocampo continuaron semanalmente. En el consultorio de la terapeuta, decorado con plantas y pinturas abstractas, Renata procesaba capas de emociones que había ignorado durante años. En una sesión particularmente intensa, la doctora Ocampo le preguntó sobre la culpa. ¿Te sientes culpable por haber dejado a Mauricio? Renata pensó cuidadosamente antes de responder. A veces, admitió, no porque crea que cometí un error, sino porque rompí un compromiso. Prometí estar con él en las buenas y en las malas, y me fui. La terapeuta se inclinó hacia adelante en su silla, pero la promesa también incluía que él estuviera contigo en las buenas y en las malas. ¿Estuvo presente cuando tú lo necesitabas? ¿Te apoyó en tus sueños? ¿Te vio realmente? Las preguntas golpearon a Renata como olas. No, respondió finalmente. No estuvo presente, y yo tampoco. Ambos dejamos de vernos hace años. Simplemente compartíamos espacio. La doctora Ocampo asintió. Entonces no rompiste un matrimonio, solo reconociste que ya estaba roto. Eso no es falla, Renata, es honestidad. Y la honestidad, aunque duela, siempre es el primer paso hacia la sanación. Esas palabras se quedaron con Renata durante días. Las repitió como un mantra cuando el juicio social se volvía demasiado ruidoso. Porque los rumores en Monterrey eran implacables, en los clubes de campo, en las cenas de sociedad, en las páginas de chismes de Instagram, se hablaba del divorcio de los Rivas. Algunas versiones pintaban a Renata como la villana que había abandonado a un buen hombre por un romance bohemio. Otras pintaban a Mauricio como el infiel que había destruido su matrimonio por una aventura con una empleada. La verdad, como siempre, era más compleja que cualquier versión simplificada. Renata aprendió a no leer los comentarios, a no responder a los mensajes pasivo-agresivos de antiguas amigas, a no justificarse ante personas que ya habían decidido juzgarla sin conocer su historia. Aprendió que las opiniones de extraños no tenían valor real, que lo único que importaba era la paz que sentía cuando se despertaba cada mañana en su departamento del barrio antiguo y podía decidir libremente cómo vivir su día. La relación con Lucas evolucionó orgánicamente, sin presiones ni expectativas rígidas. No se mudó con ella ni establecieron una relación tradicional de pareja. En cambio, construyeron algo más fluido y auténtico. Se veían varias veces a la semana, a veces para trabajar juntos en proyectos artísticos, otras solo para caminar por la ciudad y conversar. Visitaban exposiciones, documentales, lecturas de poesía. Compartían comidas en fondas baratas, donde la comida era deliciosa y el servicio familiar. Una noche, sentados en el pequeño balcón del departamento de Renata, bebiendo vino tinto barato y mirando las luces de la ciudad, Lucas le preguntó qué quería de la vida ahora. Renata pensó en la pregunta. Realmente pensó, algo que no había hecho en años, cuando todo estaba decidido por las expectativas sociales y las necesidades de Mauricio. Quiero pintar, respondió finalmente. Quiero crear sin miedo a lo que piensen los demás. Quiero tener una exposición donde mis cuadros cuenten mi historia real, no la versión edulcorada que pensé que debía mostrar. Quiero rodearme de personas que me vean por quien soy. Y quiero, por primera vez en mi vida, elegirme a mí misma primero. Lucas sonrió, levantando su copa en un brindis silencioso. Entonces, hagámoslo realidad. Renata lo miró confundida. ¿Hacer qué? Una exposición. Conozco a la dueña del atelier de arte Luz de Fondo. Es un espacio pequeño pero respetado en el circuito artístico de Monterrey. Déjame hablar con ella. Creo que tu trabajo merece ser visto. La idea aterrorizó y emocionó a Renata en partes iguales. Una exposición significaba vulnerabilidad total. Mostrar su alma en lienzos para que cualquiera la juzgara.
pero también significaba finalmente cumplir el sueño que había abandonado 10 años atrás. Pasó 3 noches sin dormir, debatiendo internamente. En su siguiente sesión con la doctora, Ocampo planteó sus miedos. ¿Y si fracaso? ¿Y si nadie viene? ¿Y si los críticos odian mi trabajo? ¿Y si confirmo que dejé mi matrimonio por una fantasía artística que nunca se materializará? La terapeuta la dejó hablar hasta que las preguntas se agotaron. Luego preguntó suavemente, ¿y si tiene éxito? ¿Y si la gente ama tu trabajo? ¿Y si confirmas que siempre fuiste una artista y solo necesitabas el valor de reclamarlo? Renata no tenía respuesta para esas preguntas, pero se dio cuenta de que ambos escenarios daban miedo por igual. El fracaso porque confirmaría sus peores temores. El éxito porque significaría que había desperdiciado años de su vida viviendo para otros en lugar de para sí misma. Eventualmente tomó una decisión. Prefería fallar siendo auténtica que tener éxito siendo falsa. Los siguientes 3 meses fueron de trabajo intenso. Renata pintaba desde que amanecía hasta que sus manos ya no podían sostener el pincel. Creó una colección de 20 piezas que llamó El espejo roto. Cada cuadro representaba una etapa de su viaje: la represión, el despertar, el colapso, el renacimiento. Usó colores que antes le daban miedo por ser demasiado intensos. Experimentó con técnicas que no dominaba completamente. Permitió que sus emociones guiaran su mano en lugar de las reglas académicas que había aprendido en la universidad. El resultado fue trabajo crudo, honesto, visceral. No era arte decorativo que combinara con el sofá de la sala. Era arte que confrontaba, que incomodaba, que obligaba al espectador a sentir algo. Lucas fotografiaba su proceso, capturando imágenes de Renata trabajando, perdida en su mundo creativo. Esas fotografías eventualmente se convertirían en parte de la exposición, un testimonio visual de la transformación. La inauguración se programó para un sábado de febrero. El Atelier de Arte Luz de Fondo era un espacio íntimo con capacidad para unas 80 personas. Renata pasó el día previo montando la exposición con ayuda de Lucas y la dueña del lugar, una mujer llamada Patricia Vega, que había sido parte de la escena artística regiomontana durante décadas. Patricia arregló las pinturas con ojo experto, creando un flujo narrativo que contaba la historia sin necesidad de palabras. La noche de la inauguración, Renata se vistió con intención. No eligió uno de los vestidos elegantes de su vida pasada. En cambio, usó jeans negros, una blusa de lino blanco, botas de piel cómodas y el anel de plata con turquesa de su abuela. Se dejó el cabello suelto con algunas ondas naturales. Se maquilló mínimamente. Quería que las personas que vinieran vieran a Renata Salcedo, no a la señora Rivas. Llegó temprano al espacio, nerviosa y emocionada. Lucas ya estaba ahí, ajustando la iluminación de algunas piezas. La abrazó cuando la vio entrar. ¿Lista para esto? Renata respiró profundo. No, pero voy a hacerlo de todas formas. Él se rió. Ese es el espíritu correcto. Las personas comenzaron a llegar alrededor de las 7. Primero amigos cercanos, compañeros artistas del circuito alternativo, estudiantes de arte que seguían el trabajo de Lucas, vecinos del barrio antiguo que habían adoptado a Renata como una de los suyos. Luego llegaron figuras más establecidas, críticos de arte de los periódicos locales, coleccionistas, galeristas de otros espacios. Y finalmente, para sorpresa de Renata, algunas caras de su vida anterior. Amigas del mundo de Mauricio que habían elegido el bando de ella, socias de negocios que la respetaban más allá del escándalo social. La doctora Ocampo llegó con un ramo de flores silvestres. «Te ves radiante», le dijo con una sonrisa cálida. «Esto es enorme, Renata. No el evento en sí, sino el hecho de que te atreviste a hacerlo». La mujer sintió lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. No quería llorar todavía. Había mucho por vivir esa noche. Patricia Vega dio un pequeño discurso de inauguración. Habló sobre el arte como acto de valentía,
sobre la importancia de las historias personales en la creación, sobre cómo el trabajo de Renata encapsulaba un viaje de transformación que muchas personas necesitaban ver. Luego le pasó el micrófono improvisado a Renata. La artista se paró frente a la audiencia reunida, 80 pares de ojos mirándola con expectativa. Sintió el familiar impulso de encogerse, de decir algo seguro y diplomático que no ofendiera a nadie. Pero entonces miró sus pinturas en las paredes, miró el camino que había recorrido para llegar hasta aquí, y decidió que merecía ser tan valiente con sus palabras como lo había sido con sus pinceles. Hace un año, comenzó con voz temblorosa que se fue estabilizando conforme hablaba. Yo no existía, quiero decir, existía físicamente. Caminaba y respiraba y cumplía funciones sociales. Pero la persona que era realmente, la artista, la soñadora, la mujer con opiniones y deseos propios, esa persona estaba enterrada bajo capas de expectativas y roles que había aceptado representar. Hizo una pausa, mirando los rostros atentos. Esta colección se llama El espejo roto, porque representa el momento en que ese espejo de falsas apariencias se hizo añicos. Y aunque el proceso fue doloroso, aunque hubo sangre y lágrimas y noches donde cuestioné cada decisión que había tomado, no cambiaría nada. Porque detrás del espejo roto encontré algo que había estado ahí todo el tiempo, yo misma. El silencio que siguió fue cargado de emoción. Luego alguien comenzó a aplaudir y otros se unieron hasta que todo el espacio resonaba con el sonido. Renata sintió las lágrimas finalmente caer, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. La noche se desarrolló como un sueño. Las personas circulaban entre las pinturas. Algunos se detenían largo rato frente a piezas específicas. Otros regresaban varias veces a la misma obra como si buscaran descifrar un código oculto. Los críticos tomaban notas. Los coleccionistas preguntaban precios. Varios cuadros se vendieron esa misma noche. Pequeños círculos rojos de vendido aparecieron junto a títulos que Renata había agonizado en elegir. Pero el momento más importante llegó cuando Renata se encontró parada frente a su pieza central. Un autorretrato abstracto en tonos azules y naranjas, donde su rostro se fragmentaba y reconstruía simultáneamente. Lo había titulado simplemente Renacimiento. Estaba tan absorta en mirarlo que no notó cuando alguien se paró junto a ella. «Es poderoso», dijo una voz masculina que ella hubiera reconocido en cualquier lugar. Renata se giró y encontró a Mauricio parado ahí, con un traje elegante que gritaba dinero y éxito, pero con ojos que revelaban algo más cercano a la derrota. «Viniste», dijo ella con sorpresa genuina. Él asintió. Debía hacerlo. Necesitaba ver qué habías elegido en lugar de nuestra vida juntos. Renata lo miró durante un largo momento. No elegí algo en lugar de nuestra vida, Mauricio. Me elegí a mí misma. Hay una diferencia. Él desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Desde una esquina del espacio, Renata notó a una joven observándolos. Camila estaba ahí también, vestida con elegancia nerviosa, claramente incómoda. La muchacha no miraba las pinturas. Miraba a Mauricio con una expresión que Renata reconoció porque alguna vez la había usado. La mirada de alguien esperando migajas de atención de un hombre emocionalmente no disponible. «Te ves bien», dijo Mauricio finalmente. «Feliz», Renata asintió. «Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy». Él metió las manos en los bolsillos de su pantalón, un gesto defensivo. ¿Valió la pena? Destruir nuestro matrimonio, el escándalo social, todo esto. ¿Valió la pena por pintar unos cuadros? La pregunta estaba cargada de resentimiento, pero también de curiosidad genuina. Renata respiró profundo antes de responder. No destruí nuestro matrimonio por pintar cuadros. Nuestro matrimonio ya estaba destruido. Solo tuve el valor de admitirlo. Y sí, Mauricio, valió cada segundo,
porque ahora cuando me miro al espejo, reconozco a la persona que me devuelve la mirada. ¿Puedes tú decir lo mismo? El hombre no respondió, simplemente asintió una vez, una especie de reconocimiento tácito de la verdad en sus palabras, y se alejó hacia donde Camila esperaba. Renata los vio salir juntos del espacio, y en lugar de sentir triunfo o satisfacción, solo sintió una profunda compasión. Mauricio seguía atrapado en su ego, en la necesidad de validación externa, en el miedo de enfrentar quién era realmente. Y Camila seguía atrapada en la ilusión de que el amor de un hombre casado significaba algo más que su propia incapacidad de valorarse a sí misma. Lucas se acercó con 2 copas de vino. ¿Estás bien? Renata tomó la copa y brindó suavemente contra la de él. Más que bien. Estoy exactamente donde necesito estar. Él sonrió, pasando un brazo alrededor de sus hombros en un gesto que era afecto pero no posesión. Eso fue evidente desde el momento en que empezaste a pintar otra vez. La noche terminó alrededor de la medianoche. Los últimos invitados se despidieron con abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Patricia Vega le dio las cifras finales. 15 de las 20 piezas se habían vendido. Varios críticos querían entrevistas. 2 galerías más grandes habían expresado interés en exhibir su trabajo. Era un éxito por cualquier medida objetiva. Pero cuando Renata finalmente se quedó sola en el espacio vacío, rodeada de sus pinturas y los restos de la celebración, se dio cuenta de que el éxito comercial no era lo importante. Lo importante era que había tenido el valor de mostrarse vulnerable, de contar su verdad, de reclamar su identidad como artista. Eso era la victoria real. De vuelta en su departamento esa noche, Renata se quitó el anel de plata con turquesa y lo colocó sobre su mesa de trabajo en el estudio. No lo guardó en un cajón ni lo puso en un joyero. Lo dejó ahí, visible, junto a un lienzo en blanco que esperaba ser llenado. Era un recordatorio de algo fundamental. Ella siempre había tenido la llave de su propia jaula. Solo había necesitado el valor de usarla. Se paró frente al lienzo vacío con un pincel en la mano. Ya no sentía miedo de la página en blanco. Ya no cuestionaba si tenía derecho a llamarse artista. Ya no se preocupaba por crear algo que complaciera a otros. Simplemente pintó, dejando que los colores fluyeran libremente, creando sin censura ni expectativas. Y así, entre risas genuinas y colores vibrantes, Renata Salcedo no solo sobrevivió al colapso de su matrimonio, floreció, porque al final entendió algo fundamental. La mejor venganza no fue herirlo a él, sino recuperarse a sí misma. Y esa recuperación, ese renacimiento, era solo el comienzo de una vida que finalmente le pertenecía por completo. La historia de Renata nos deja una lección profunda que muchos necesitamos escuchar. No existe jaula más peligrosa que aquella que construimos nosotros mismos con nuestros propios miedos. Durante años, ella eligió la seguridad sobre la pasión, las apariencias sobre la autenticidad, la comodidad sobre la felicidad genuina. Y en ese proceso, no solo perdió su arte, perdió algo mucho más valioso. Se perdió a sí misma. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo? Aceptamos trabajos que odian nuestras almas porque pagan bien. Mantenemos relaciones que nos vacían porque tenemos miedo de la soledad. Callamos nuestras verdades porque tememos el juicio ajeno. Enterramos nuestros sueños bajo montañas de responsabilidades y expectativas que ni siquiera son nuestras. Y un día despertamos, como Renata, y no reconocemos a la persona en el espejo. Pero la verdadera enseñanza no está en cómo Renata se perdió, sino en cómo se encontró. Porque cuando finalmente tuvo el valor de admitir su verdad, cuando dejó de fingir que todo estaba bien, cuando eligió la honestidad incómoda sobre la mentira cómoda, algo mágico sucedió. Renació. No fue fácil.
Enfrentó el escándalo social, el juicio de quienes creía que eran sus amigos, la culpa por romper promesas, el miedo al futuro incierto. Pero del otro lado de ese dolor encontró algo invaluable: su libertad. La lección más poderosa de esta historia es que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. No importa cuántos años hayas vivido en piloto automático, cumpliendo roles que otros escribieron para ti. No importa cuántos sueños hayas enterrado, ni cuántas versiones falsas de ti mismo hayas construido para encajar. Siempre hay tiempo para regresar a tu esencia. Renata lo hizo a los 37 años. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. Y aquí está la parte que muchos olvidan. Elegirte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia emocional. No puedes amar genuinamente a otros si primero no te amas a ti. No puedes construir relaciones auténticas si estás viviendo una mentira. No puedes ser feliz cumpliendo los sueños de otros mientras los tuyos se pudren en un rincón de tu alma. Renata no dejó a Mauricio por venganza ni por crueldad. Lo dejó porque finalmente entendió que traicionarse a sí misma era la peor traición de todas. Otra lección crucial: el éxito no se mide en lo que tienes, sino en quién eres cuando cierras la puerta y te quedas a solas contigo mismo. Mauricio tenía todo lo que la sociedad define como éxito: dinero, prestigio, poder, reconocimiento. Pero cuando se miraba al espejo, ¿qué veía? Un hombre vacío tratando de llenar su ego con logros externos y validación ajena. Renata, en cambio, se mudó a un departamento pequeño, vendió algunos cuadros, vivió con menos lujos, pero cuando cerraba los ojos por la noche, dormía en paz porque finalmente era ella misma. La historia también nos enseña sobre el amor verdadero. No es el que te hace pequeño para que alguien más brille. No es el que te pide sacrificar tus sueños por los suyos. No es el que te convierte en un accesorio decorativo de la vida de otro. El amor verdadero, como el que comenzaba a florecer entre Renata y Lucas, es el que te ve completamente, el que celebra tu luz en lugar de apagarla, el que te anima a ser más tú mismo en lugar de menos. Y si no tienes ese tipo de amor, es mejor estar solo que acompañado en la soledad. Finalmente, la historia nos recuerda que las opiniones de quienes no te conocen realmente no tienen ningún valor. Renata fue juzgada, criticada, señalada por la sociedad regiomontana, pero todas esas voces no conocían su dolor, no habían vivido sus noches de soledad en un matrimonio vacío, no habían sentido cómo sus sueños morían lentamente. Las personas juzgan desde afuera, pero solo tú conoces tu verdad. Y al final, lo único que importa es que puedas mirarte al espejo y reconocer con orgullo a la persona que te devuelve la mirada. Así que si hoy te sientes atrapado en una vida que no elegiste, si has enterrado tus sueños bajo el peso de las expectativas ajenas, si has callado tu verdad por tanto tiempo que casi la olvidas, recuerda esto: tienes la llave de tu propia jaula. Siempre la has tenido, solo necesitas el valor de usarla. Y sí, da miedo. Sí, habrá consecuencias. Sí, algunas personas te juzgarán. Pero del otro lado de ese miedo está tu verdadero yo, esperando ser reclamado. Y esa persona auténtica e imperfecta, libre y vulnerable, vale todo el dolor del proceso de renacimiento. No esperes a que la vida te empuje al límite como le pasó a Renata. No esperes a descubrir traiciones o a tocar fondo. Empieza hoy. Retoma ese hobby que abandonaste. Reconecta con esa pasión que enterraste. Ten esa conversación difícil que has estado evitando. Da ese paso aterrador hacia la vida que realmente quieres vivir. Porque al final, la mejor venganza contra quienes te subestimaron, la mejor respuesta a quienes dijeron que no podrías, la mejor victoria de todas, no es demostrarles nada a ellos, es recuperarte a ti mismo, es florecer tan brillantemente que tu propia luz te sorprenda. Es vivir tan auténticamente que cuando llegue tu último día no tengas que preguntarte qué hubiera pasado si hubieras tenido el valor de ser quien realmente eras.
Renata Salcedo no solo sobrevivió al colapso de su matrimonio, floreció. Y tú también puedes hacerlo. La pregunta no es si puedes, la pregunta es ¿cuándo vas a decidir que ya es suficiente y finalmente vas a elegirte a ti mismo? Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.